Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de literatura, ¿sí? Y vamos a hablar sobre un tipo de relato, y digo relato porque podemos incluir cuento o novela, un tipo de relato llamado relato realista. ¿Cuándo decimos que un relato es realista? A veces cometemos el error de decir que un relato es realista cuando cuenta un hecho real. Y está mal, porque nosotros ya vimos en el primer video que hablamos de literatura, que la literatura era ficción, que las historias son inventadas, imaginadas y creadas por un autor. Entonces, decir que cuenta historias reales no está bien. Sí está bien decir que cuenta historias como si fuesen reales, a modo de realidad, ¿sí? Entonces, para crear este efecto de realidad y hacerlo creíble a la historia, ¿sí? Hay una palabra en literatura que usamos que es verosímil. Verosímil, vero, verdad, símil, semejante. Entonces, el autor a veces cuenta historias verosímiles, creíbles, semejantes a la verdad. Y para lograr eso, utiliza determinados recursos. Vamos a nombrar 5 recursos para que ustedes puedan después identificarlo en algunos cuentos que les puse en el trabajito para que lean. Uno de esos recursos es contar una historia cotidiana, chiquita, insignificante, de todos los días, que le puede pasar a cualquiera, ¿sí? No una gran historia, ni nada sobrenatural, sino pequeñas historias muy domésticas, cotidianas. O también pueden contar algún episodio o alguna historia que tenga que ver con un hecho histórico, con un episodio histórico. Es decir, que tenga una referencia, ahí sí, con la realidad histórica. Entonces, o contar un hecho cotidiano o contar, referirnos a un hecho que de hecho sí sucedió, que es histórico y se puede comprobar, digamos, que ese hecho aconteció. La segunda característica sería que el autor, para hacer creíble su historia, hace que los personajes hablen como hablarían en el mundo real. Entonces, con un registro muy coloquial, muy de conversación. Los personajes hablan como hablaría, si es un delincuente, como hablaría un delincuente. Si es no sé, un chico de la calle, como hablaría un chico de la calle. Es decir, reflejando el nivel social, la edad, el dialecto propio del personaje en sí. ¿Sí? Entonces, como que el lenguaje refleja a cada uno de los personajes y el habla de cada uno de los personajes. Otra de las características, la 3, entonces dijimos, la 1 cuenta un hecho cotidiano o histórico, la 2 que los personajes hablan como hablarían en el mundo real, la 3 que el autor suele utilizar referencias de lugares fácilmente reconocibles, a veces de existencia real, o nombra un barrio que realmente existe, que podemos reconocer, o nombra, digamos, una fecha, un momento determinado, un año. Si yo, por ejemplo, soy un autor y voy a contar una historia que ocurrió el 5 de enero de 1967 en, no sé, la Plaza Rivadavia, entonces hace más creíble la historia, le doy como un marco de veracidad, como que eso lo hace todavía más real. Entonces, nombrar fechas y lugares reconocibles es otra de las características. La característica número 4 es el narrador. Generalmente elige el autor como narrador. ¿Qué es el narrador? Es la voz que elige el autor para contar su historia. Generalmente la cuenta en primera persona. Si el autor lo cuenta en primera, parece que realmente le hubiera sucedido a él y lo cuenta de esa manera. Entonces, usar una primera persona o también puede usar una tercera persona. Y en ese caso, una tercera persona omnisciente. ¿Qué era omnisciente? Cuando el narrador cuenta todo lo que le pasa al personaje por dentro, lo que está sintiendo, lo que está deseando,
sus emociones, sus sentimientos. Entonces, cuando el narrador nos cuenta no solamente lo que hacen, sino lo que pasa por dentro de ellos, es un narrador omnisciente. Para este tipo de cuentos, un narrador en primera persona protagonista es muy frecuente, pero también un narrador en tercera persona omnisciente. Y después la última característica, las 5, son que suele haber descripciones detalladas, ¿sí? En donde se describen características de los personajes, de los lugares. ¿Por qué? Porque cuanto más detalle pareciera más real, ¿no? Entonces es una manera de pintar la personalidad de los personajes, o de los espacios, o de los lugares. La descripción es un recurso entonces propio del cuento realista. Entonces, en definitiva, esas serían las 5 características propias de un cuento realista. No cuenta un hecho real, pero sí lo cuenta como si fuese real, o recrea, digamos, un hecho que sí fue real, pero que desde el momento que lo recrea, lo convierte en ficción. Hace todo para que el cuento sea creíble, y ese todo tiene que ver con estos 5 recursos, ¿sí? Que los mencionamos. Cuenta un hecho cotidiano o un hecho histórico, utiliza un lenguaje coloquial, utiliza un narrador en primera persona, protagonista, o en tercera persona, omnisciente, utiliza descripciones, detalles en su forma de narrar, y por último utiliza un lenguaje muy propio de cada uno de los personajes. Utiliza un registro coloquial, como los personajes hablarían en el mundo real. Entonces, con estas características del cuento realista, vamos a leer los cuentos sugeridos y vamos a hacer las actividades que les propongo, ¿sí? Y después elegirían un cuento y me contarían por qué lo eligen y por qué les gusta. Dentro de esta caracterización de los cuentos realistas, yo puedo determinar distintos tipos de cuentos realistas. Por ejemplo, un cuento realista que enfoque más hacia lo social, realista social, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos pinta algún determinada situación social, determinismo social, tema de discriminación social, que apunta a la realidad social de determinados personajes. Otro tipo de cuento realista puede ser un cuento realista histórico, ¿sí? Que toma un episodio de la historia y narra una historia inventada, imaginada, pero con ese marco histórico real, ¿sí? Entonces podemos reconocer un cuento histórico, realista histórico. También podemos reconocer dentro del realismo un cuento realista policial. El policial por lo general se mueve dentro de historias creíbles, ¿sí? Verosímiles, entonces realista policial. Esos después van a tener que reconocerlos, clasificarlos según lo que a ustedes les parece que es los cuentos que yo les propongo. Y por último, puede aparecer un cuento realista humorístico, en donde el toque tiene que ver con esto de dar gracia o provocar un efecto, no de risa, digamos, pero sí de humor, de hilaridad, ¿sí? De sonrisa, aunque sea. Y esa sería la clasificación: social, histórica, social, histórica, psicológica, también puede ser, humorística, ¿sí? O policial. Bueno, con esto ya estaríamos cerrando, terminando, así que cualquier duda, cualquier consulta, me la hacen saber. Un besito y estamos en comunicación.